señora, ¿qué tal? Bienvenidos al Café con Leche, el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo a través de sus plataformas digitales, aplicaciones, por supuesto nuestra página borealtelevisión.com, ahí la programación en vivo 24 horas, nuestro canal de YouTube que es Boreal Televisión HD y también en los sistemas de cables de los distintos países del mundo. Yo sé que ustedes tienen temas buenos, importantes, pero solo mencionarlo así, pasó en el fin de semana un homenaje a Maximiliano Gómez el Moreno, que 51 años de su muerte. El día 22, domingo, se le hizo un homenaje, fueron a la tumba en el cementerio de la Máximo Gómez, en la capital, y luego marcharon hasta una institución donde le prestaron un local, pero mucha gente que en alguna etapa de su vida o fue del MPD organizado o cuadro, los que sobrevivieron, claro está, u otros que estuvieron en organismos de menos responsabilidad o que tuvieron mucha simpatía en algún momento y quisieron hacerle un homenaje. No quiere decir que todos los que están ahí son del MPD, ese partido de hecho desapareció. Sí. Bueno, es, qué sé yo, un homenaje a un líder importante de la vida pública dominicana, de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Que generó confrontaciones ideológicas no solamente en el mundo, sino también en países como el nuestro. Y Maximiliano Gómez, como todo el mundo sabe, murió en Bruselas. Fue asesinado, obviamente. Los que lo mataron quisieron matarlo 2 veces, físicamente y desacreditarlo, ¿verdad? Sí, algo típico de la CIA, como dicen los seguidores de esta idea. Y bueno, y el Moreno, que es el papá de Guido Gómez Mazara y de Fabricio, su hermano, pues jugó un papel, era un hombre, era de armas a tomar. Trabajaba en los muelles de San Pedro de Macorís. Y siendo una persona que no era un intelectual, sin embargo, fue el primer líder de izquierda que entendió que la vía era dominicana. Él hablaba del colonialismo ideológico porque en esa época habían pro-chino o pro-ruso en los grupos de izquierda y él inició el camino distinto. De todas maneras, usted puede estar de acuerdo o no, pero lo mencionamos porque esa fue parte de la historia política del país. Tú sabes que a propósito de eso, nosotros en la República Dominicana tenemos un grave inconveniente con el tema de la historia. Y es que generalmente aquellos que pueden contar la historia, porque fueron parte de esos hechos, se guardan la lengua y no aportan los datos. Y siempre está el San Benito de que lo dejo para cuando yo desaparezca físicamente, como hizo de manera irresponsable el doctor Joaquín Balaguer en su libro Memorias del Cortesano en la era de Trujillo, que dejó una página en blanco para que una persona que estaba llamada, de acuerdo a lo que dice al pie de la página en blanco, una persona que está llamada a sobrevivirme por asuntos biológicos, por asuntos de edad, llenara esa página en blanco con la investigación que se le encontró, que se le realizó al asesinato de Orlando Martínez. Exactamente. Y Balaguer, que tenía esa investigación y que según él no podía darla a conocer en el libro porque todavía actores que estaban activos en la política podía afectar intereses y eso, y dejó esa página en blanco de manera irresponsable para que esa persona la llenara cuando él falleciera. Exacto. Pero nunca se ha sabido quién lo tenía o quién tenía. Es que existió. Si es que existió. Si es que, a mí me parece que no existió esa persona. Se corrió rumor de que pudo haber sido Rafael Herrera, que pudo haber sido... Pero Herrera era viejísimo. Otra gente, o sea, varios dijeron que eso era lo que el depositario de esa investigación. Y no sé por qué y existe esa actitud de no dar... De quedarse callado. De quedarse callado. Entonces vienen las especulaciones históricas. Se ha hablado mucho de la muerte de Moreno y de las purgas que había entre los grupos de izquierdas en la República Dominicana y que había una lucha entre ellos mismos que hicieron desaparecer
a miembros de ambos bandos. Y que nunca fueron opción de poder, ¿eh? Y también el papel de la CIA y el papel, sobre todo de la CIA, con la operación limpieza, creo que era, Randy, que se llamaba la operación. Encabezada por generales. Cuando aquí, ¿no? lo que se buscaba era prácticamente descabezar el movimiento de izquierda en la República Dominicana, que terminó aliado a Joaquín Balaguer, Sí. porque muchos de ellos terminaron Los que no tenían mucho avance. favorecidos Algunos por tuvieron en la Balaguer. banda, pero la mayoría siguieron sus ideas. En ese caso, lo que yo digo del caso de los que mataron, por ejemplo, a Orlando. Luego, aunque Guillermo Moreno inició algo, pero quien trajo al autor material, al que le disparó a Orlando, fue Francisco Domínguez Brito, con una solicitud de extradición que dio más trabajo que el carajo, porque Estados Unidos cada vez que nos pide uno se lo entregamos, ¿verdad? Pero para Estados Unidos soltar una gente, eso no tiene punto de comparación. Y se trajo al policía que le disparó. Además, el que dirigía el grupo, el mayor, tuvo preso. Los otros dos policías que andaban tuvieron preso. El único de los que se decía que estaba involucrado, que estuvo investigado pero no fue condenado, fue Chinino Montá, al que le robaron unos millones de pesos en casa de campo, Sí, que en la tenía en casa. efectivo porque él no cree en la banca dominicana. El de Caperucita, él puede hacerlo cuando él quiera. Pero bueno, ese fue el que se quedó del grupo. Quiere decir que era ese grupo que Balaguer no se atrevía a decir los nombres. Cuando, como dije yo ahorita, cuando a Balaguer le renunció la cúpula militar de este país por desacuerdo con creo que fue que nombró a Aníbal Seija en algo, En la policía. en la policía. Y ellos para demostrar... No, a Pérez y Pérez en la policía. Nivar era- No, porque era del grupo de Pérez y Pérez los que renunciaron, que estaba Milo Jiménez, ese grupo de gente. Y fueron a Balaguer y le llevaron eso. Y él dice que no, que renunciaron los altos mandos. Dice Balaguer, pues déjalo ahí, se quedó filmando ahí, no le hizo caso. Se fue a inaugurar una alcantarilla para el este, porque Balaguer tenía eso. Y no le hizo caso, como quien dice, atrévanse. Y nombró los sustitutos cuando él quiso. ¿Tú ves? Entonces, si Balaguer no le tuvo miedo a esos tipos, a esa cúpula militar, le iba a tener miedo a los 4 que participaron en la muerte de... Los incontrolables. Por eso es que yo creo que eso de Balaguer fue quitarse de arriba un asunto, ¿verdad? Y decir que él sabía, ¿y qué nivel de irresponsabilidad? Miren, ya... O sea, la página en blanco, Ajá. al final terminó siendo un dedo acusador contra el propio Balaguer. Porque, y con esto termino, porque en Memorias de un cortesano, ¿no? Así es. Memoria de un cortesano en la era de Trujillo. A donde estaba la página en blanco, que era a la izquierda, ustedes saben que había en la página correspondiente a esa parte cuando tú abres el libro, una foto de Juan Bosch. Porque Orlando Martínez y Juan Bosch habían mantenido una discusión. Sí. O sea, había controversia de tipo político entre el PSD y sobre todo Orlando y Juan Bosch discutiendo por cualquier tema para inducir Sí. de que fue Juan Bosch el que mandó a matar a Orlando. Incluso un miembro del PLD de entonces, Cheche Luna. Luna, no, el otro Cheche. Habían 2 Cheche, pero el que yo digo era miembro del comité central, el otro no era del comité central. Estuvo preso por ese caso, preso. Así es que, Mira, si el en doctor Colombia... Balaguer no lo creía, la historia está. Sí, en Colombia, gracias Randy Ortiz, estamos en el Café con Leche. Iván Duque Márquez casi ya termina al frente de la administración del Estado de Colombia, un sistema presidencialista de derecha, y se habla de las posibilidades muy amplias de que vaya al poder Gustavo Petro Urrego. Por primera vez, bueno, en muchos años, un hombre de izquierda con ideas progresistas podría llegar a la presidencia de Colombia. Hay un discurso abierto en contra de lo deshumanizante del capitalismo. Nosotros ayer aquí comentábamos la situación de Cuba, naturalmente que hay muchos logros, tiene sus defectos la situación cubana por lo que está atravesando ahora. Sin embargo, usted compara a los ciudadanos de a pie en Cuba
con los ciudadanos de a pie de otras naciones, incluso capitalistas, y la diferencia es amplia en términos de formación humana, en términos de adoctrinamiento, médicos, especialistas en diferentes áreas. Así que eso está ahí en el tapete, las elecciones de Colombia, y hay muchos cuestionamientos sobre la actual gestión de Márquez, que está tiznada de comportamientos uribistas, el Álvaro Uribe, que dirigió. Entonces usted sabe que Álvaro ha estado siendo acusado de violación procesal y de pagar soborno por situaciones de muertes de líderes en las montañas, en los bosques de Colombia, porque no ha habido nunca un comportamiento en términos de sindicatos allí. Entonces eran ciudadanos inofensivos, y para denunciar en una trama odiosa Uribe de que hubo un enfrentamiento cuando no, en lo real, ¿verdad? No era así. Le ponía un arma de fuego ya inerte ese cuerpo de ese ciudadano inofensivo en las montañas por contratos a los ciudadanos que fueron, ¿verdad?, reclutados para hacer esos actos de homicidios, entre otros aspectos importantes que se están destacando en las elecciones de Colombia, logros como, por ejemplo, es un logro relativo el que se haya conseguido un espacio para la paz entre las FARC y la milicia en Colombia. Otro también aspecto a señalar fueron los acontecimientos muy difíciles que atravesó Colombia con medidas odiosas ante el alza de los combustibles, y que hubo un movimiento social allí donde perdieron la vida muchos ciudadanos. Así que Colombia se estrena a una transición de ese sistema presidencialista de derecha a la izquierda, encabezada por Gustavo Petro Urrego. Y ciertamente es izquierda, Petro. Así se dice, sí, tiene un De discurso lo en que contra ahora del se entiende que capitalismo. es izquierda. O izquierdoso. No, yo creo que es una izquierda que no es tan radical. Bueno, don Julio Pérez, gracias por la información, pero como no me confirma cuándo sucedió este hecho, yo no lo voy a dar a conocer. Me estoy refiriendo a uno de los productores de Boreal Televisión, perdón. Porque me envió algo aquí, pero no sabemos cuándo fue que ocurrió. Así que lo dejamos para confirmar el hecho. Me está hablando de un asalto a una estación de combustible. No tenemos tiempo para abordar el tema de Río Grande y el Salto y el acueducto de las Charcas Estebanía o Estebanía Las Charcas en Asua. Es que es como un punto intermedio entre las dos comunidades. Pero nada más le voy a avanzar porque les decía por qué nosotros, que tenemos más o menos el mismo tiempo de China creciendo de manera sostenida, no hemos podido resolver un solo problema con todos los gobiernos que han pasado en los últimos 50 años, en los últimos 40 años, para no exagerar, 40 años. La falta de planificación y la de un plan a largo plazo de nación, que fue lo que hicieron los chinos, bajo un sistema totalitario, pero con una disciplina de que esto es lo que va y en tal fecha nosotros tenemos que estar aquí. He referido en algunas oportunidades el caso de la ciudad de Shanghái, si mal no recuerdo, que estuve allá. El principal puerto ahí. Y que ahí hay un salón de la ciudad donde hay un piso con el piso transparente en cristal, Sí. donde usted ve cómo van ahí en tiempo real todos los proyectos que se están desarrollando en esa ciudad. Las estaciones del tren, las carreteras, los puentes, en tiempo real. ¿Y cómo se va a transformar? Y con una programación que dice, el día 15 de junio, esta obra tiene que estar aquí. Exacto. Y si no está ahí, entonces
se averigua por qué no ha llegado ahí. So, Eso está en un nivel completo donde hay un piso de cristal, que es una maqueta grande, en tiempo real, que se va actualizando ahí. A manera o sea que se sabe por dónde va ese plan. por dónde va. ¿Y qué falta? ¿Y qué falta? ¿Por dónde va, por ejemplo, una vía ferroviaria? Exacto. Ahí se va actualizando automáticamente hacia dónde Y va. no es solo que la hagan, el cómo la hacen. Y- En China dejaron de hacer carretera haciendo corte por las lomas, sino que la van montando en pilotillo para no dañar el medio ambiente. Y en República Dominicana, con ese crecimiento permanente durante 4 años, promedio 5%, no hemos resuelto un solo problema. ¿Por qué? Porque el Estado, y lo voy a poner así cortito, hace inversiones que las hace un partido en el gobierno, llega otro, la deja abandonada, o ese que se fue, o ese que está o se fue, atento a que era gobierno, no llenó la permisología, como es el caso de la estación de la parada de autobuses que venía, que supuestamente iba a acoplar ahí en Santo Domingo, evitar que entraran todos los autobuses que vienen del este. Hicieron un edificio ahí con todo el dinero del mundo para esa parada de autobuses. No se logró la permisología. El gobierno no llenó la permisología, nunca se puso de acuerdo con la autoridad municipal del No lo podía hacer, ¿no, Álvaro? Es que ese parque, en el Parque del Este, está prohibido hacer ese tipo de cosas Pero por la configuración. Y el gobierno además no llenó la permisología, pero además lo hizo en el lugar donde no podía hacerlo. Sí, pero lo hizo contra viento y marea. Hoy Sí. eso hoy se está hablando de una cuestión de arte, otra cosa que dijo el presidente Luis Abinader que iba a hacer. A improvisar. A improvisar, algo que se diseñó para un fin, no se sabe finalmente en qué va a parar. Pero eso le decía lo del acueducto de las Charcas Estebanía, que la Procuraduría Especializada de Protección al Medio Ambiente ha decidido paralizar nada más y nada menos que la construcción del acueducto que se estaba haciendo ahí, porque prácticamente ha afectado y secado el salto de Río Blanco, de Río Grande. Sí. Entonces, ¿cómo el Estado Dominicano se embarca en la construcción de un acueducto Que seca un río. que va o no tiene canales de derivación, o está afectando, como dice el subdirector de la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está afectando un ecosistema que es uno de los que más se ha conservado, que es el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deño, que si mal no recuerdo se creó en el año 2009, durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y dicen que esa es el área que más se ha conservado de todos los parques nacionales del país. Se le ocurre a las autoridades de INAPA hacer un acueducto ahí, en ese lugar, porque parece que era más cómodo, y ha afectado la principal fuente acuífera y atractivo ecoturístico que tenía esa zona. Viene la Fiscalía de Medio Ambiente y le dice, usted no tiene permisología para eso, o sea, usted no ha llenado nada de lo que tiene que llenar, no hay un estudio de eso, ustedes arrancaron. Todo el dinero que se ha invertido ahí, ahora dice el ministro de Medio Ambiente que están tratando de buscarle en compañía de INAPA una salida a eso. Parque Francisco Alberto Por eso Camaño. es Dice salida, entiéndase bajadero. Bajadero es un ¿entiendes? mamotreto. Es un mamotreto, buscar violar la ley, todo eso, buscar la manera de acomodar una iniciativa que la zona lo necesita, el acueducto, pero lo quisieron tomar por el camino más Sin fácil. planificación. Yo termino, volviendo a tu punto de partida. Tú dijiste que hacía como 44 años los chinos habían planificado cosas. Pues sí, una de las cosas que planificaron ahí fue construir una presa. La presa de la Tres Gargantas. Nada más duraron 34 años construyéndola. Imagínense el tamaño. ¿Por qué? Porque como quedaba anegada, zona o zonas donde habían pueblos con su cultura y sus tradiciones, ¿ustedes saben qué hicieron? Sacaron todos los elementos culturales, sean estatuas o no, lo que fueran de ahí, lo cortaron y los realmaron en otro sitio.
replicaron ese pueblo en otro lugar parecido, porque esto era estratégico, era necesario. No dañaron la vida de esa gente, no dañaron la cultura y duraron 34 años construyendo una presa. Imagínense el tamaño de la presa, y esa presa lo único que aporta es como el 20% de la energía de China. No es que lo resuelve completamente, nada más el 20%. Japón se quedó atrás en un momento con las plantas nucleares que fueron afectadas por los tsunamis allí, entonces se replegaron, dijeron como que había que analizar, sin embargo entienden que es la potencialidad más efectiva para producir energía. Señores, gracias. Concluye el Café con Leche de Boreal Televisión. Les esperamos mañana temprano en Mañana Boreal. Muy agradecido de sus atenciones y esperamos contar con ustedes. Que el día de hoy sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. A Randy Ortiz, Miguel Torres y Atahualpa Ramírez les abrazamos en cualquier lugar de la bolita del mundo. Y todo el equipo de Boreal Televisión también. Feliz resto del día. Buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.